Bienvenidos, Dios los bendiga. Estamos listos para estudiar la palabra de Dios una vez más. Así es que vamos a ponernos en pie, quienes estamos acá y allá en casa. Vamos a unirnos todos en oración y vamos a bendecir al Señor, dándole gracias por sus muchas misericordias. Qué privilegio poder comer la palabra de Dios. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que haga su obra maravillosa en nuestros corazones, que siga edificando a Cristo en nosotros y nos siga acercando más y más a Él, a la meta. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por haberlo dado a conocer a nosotros por medio de Jesucristo. Jehová, el autoexistente, gracias, Padre, porque tú no necesitas de nosotros para ser lo que eres, para hacer lo que haces. Gracias. Todo lo que podemos hacer y debemos hacer es esperar en ti, en tu preciosa naturaleza, en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor. Gracias porque tu gracia y tu misericordia nos salvaron, dándonos a Jesús. Gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias por la sangre redentora. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por las aguas de regeneración y limpieza. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos a buscarte en oración, gracias por tu soberanía, gracias por el camino, Señor, que nos has abierto. Jesús, por medio de tu sangre, bendito Señor, gracias. Gracias por amarnos como nos amas. Y gracias por tener siempre dispuesta una buena mesa para nosotros con tu maravillosa palabra. Gracias por la porción que tienes para nosotros hoy. Oramos, Señor, dándote gracias por ella. Oramos que nos bendigas con ella. Oramos que la unjas, Señor Dios, y nos marques con tu palabra. Marca nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón con tu verdad, Señor, con tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a dejarnos enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Ayúdanos a que nos dejemos regenerar, transformar, convertir y conformar a imagen tuya. Unge pues y bendice con tu Espíritu Santo tu maravillosa palabra. Haz tu obra en todos nosotros el día de hoy y a ti te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Demos gracias al Señor. Gracias, Señor Dios. Muy bien, podemos sentarnos y vamos a estudiar. Estamos estudiando el ministerio del Señor Jesucristo el día de hoy, en esta dispensación en la que nos encontramos de este lado de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Empezamos en la eternidad pasada y eso nos ha traído al día de hoy. Estamos viendo pues la obra de Jesucristo en nosotros, en el creyente. Estamos viendo la obra del Señor Jesucristo, quien está sentado a la diestra del Padre. Y hoy vamos a seguir estudiando algunas de esas cosas maravillosas. Qué importante es entender lo que Jesús está haciendo, quiere hacer, va a hacer o busca hacer. Solo está esperando a que se lo permitamos. Pero Él está haciendo muchas cosas en nuestros corazones. Por eso la salvación inicial es la diferencia entre la muerte eterna y la vida eterna, y es lo que nos rescató de la paga del pecado, que es la muerte, y nos trasladó al reino de Jesucristo, el Hijo amado. Pero la salvación inicial solo es el principio de los caminos de Dios en la vida del creyente. Ese es el fundamento. De hecho, no es ni siquiera todo el fundamento, es la base del fundamento para este edificio que Dios está buscando edificar en nosotros, para esta obra completa que el Señor está buscando perfeccionar. Así es que Jesús viene a hacer muchas cosas en nuestros corazones. Si entendemos esto, no va a haber lugar, espacio, mucho menos ganas para aletargarnos y estacionarnos y estancarnos. Eso no existe cuando las escrituras nos son abiertas y vemos el camino, y el Señor está haciendo una obra en nuestros corazones y estamos caminando. Así es que qué afortunados somos. Gracias a Dios hemos sido bien enseñados. Amén. Comenzando conmigo mismo. Y hoy voy a explicarles
¿Cómo funciona esto de que Jesús va a sojuzgar a sus enemigos? Ahora esto va a reforzar algo que hicimos la semana pasada. Explicamos un poco lo que significa que nosotros somos sus primicias. Usamos Santiago 1:18 en donde dice que somos primicias de sus criaturas. Porque la obra que Él está haciendo en nosotros hoy, déjenme decirles algo, de una vez entendamos, Él la va a hacer en términos generales en algún momento y de alguna manera. Amén. Pero primero la está haciendo aquí adentro. Él va a transformar el mundo. Primero está transformando mi mundo y el suyo. Él va a limpiar la tierra de pecado. Primero está limpiando la mía y la suya. ¿Ven lo que estoy diciendo? Eso es lo que nos convierte en primicias. Un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hoy sus rodillas y las mías ya están dobladas y su lengua y la mía ya están confesando que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Así es que ahí podemos ver claramente cómo somos primicias. Y el Señor dijo, si las primicias son santas, entonces la masa restante va a ser también santa. Sí, lo dice de Israel, por ejemplo, y de los... lo dice de Israel, los patriarcas. Dios hizo una obra en ellos y Dios no ha dejado no ha terminado de trabajar con Israel como nación por amor a los patriarcas. Y en ese contexto dice ahí en el libro de Romanos, si las primicias son santas, el resto de la masa tarde o temprano va a llegar. Amén. Pero es el mismo principio con los creyentes. Nosotros somos primicias porque es en quienes el Señor está obrando y perfeccionando su obra, y eso que está haciendo Él aquí adentro, Él lo va a hacer allá afuera en su momento. Amén. Pues eso es lo que nos va a dar el privilegio de reinar y gobernar juntamente con Cristo y de enseñarle a la gente que esté allí en el milenio cuando Jesucristo venga a establecer su reino. No es mi tema, pero me dan ganas de leer esa cita con ustedes en Isaías. Isaías capítulo 2, verso 1. Y hay nombres que se nos dan, pues ese es en otro lado. Creo que es Abdías, dice al final, y vendrán salvadores al monte de Sión, y el reino será de Jehová. O sea, ¿de quién está hablando? Dice salvadores en plural. Ahora, nunca vamos a dejar de ser criaturas, por supuesto, pero en Abdías nos llaman salvadores. Pues algo vamos a rescatar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Isaías capítulo 2, verso 1. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y adivinen que en Sión, en Jerusalén, ahí va a estar el Señor Jesucristo reinando. Pero ¿saben qué? Ahí, Dios mediante, vamos a estar ustedes y yo también, juntamente con el Señor Jesucristo, personas que nos dejamos perfeccionar, que dejamos que el Señor hiciera una obra primero por dentro. Nosotros vamos a estar allí para enseñarle a las naciones los caminos de Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros los hubimos de recorrer primero. Amén. Así es que sí, es demasiado bueno. Un hermano tenía una canción que decía, hay demasiado que perder como para ganarlo. Lo dije al revés, eso está buenísimo. Borren cassette, por favor. Regresen su cassette. Hay demasiado que ganar como para perderlo. ¿Sí? Lo que nos espera es demasiado, o sea, la mente no lo puede concebir, solo en teoría, ¿verdad? Hacer un berrinche y perdernos de todo eso por toda la eternidad. O sea, perdón, pero qué ridiculez, qué ignorancia de parte nuestra. Así es que no hagamos berrinches y sigamos adelante. Amén. Muy bien.
Pero ese no es nuestro tema. Estamos hablando, y sí es, no es y sí es. Estamos hablando de cómo el Señor habrá trabajado primero en nuestros corazones, en nuestras vidas. Eso es así, de ahí vino Isaías. Eso es lo que nos va a calificar para enseñarle a otros los caminos de Dios. Pues si nosotros no los recorrimos primero, ¿cómo se los vamos a poder enseñar a otros? ¿Verdad? Bueno, con todo eso pues vamos a hablar del tema de sojuzgar. Y vamos a ver cómo el Señor quiere sojuzgar a sus enemigos que están dentro de nosotros, y un día Él va a sojuzgar a sus enemigos en términos generales y a ponerlos por estrado de sus pies. Entonces, Él está a la diestra del Padre, está trabajando en el creyente, sojuzgando a los enemigos que hay dentro. Además, Él está dentro de nosotros, ¿verdad? Pero está esperando a que llegue el momento en el que todas las cosas sean puestas por estrado de sus pies. Así es que, tenemos que preocuparnos por la gente que no conoce al Señor. Tenemos que orar por ellos, tenemos que darles testimonio, evangelizarlos, hablarles de Jesús. Sí, pero pues, ¿qué más podemos hacer? Esa es la parte que nos toca, ¿verdad? Si por la razón que sea no llegaran al conocimiento de Jesucristo aquí y ahora, pues tampoco tenemos que quitarnos la vida, porque tarde o temprano, eso sí, por qué vía ellos tendrán que elegir, pero tarde o temprano van a tener que confesar que Jesús es el Señor, y tarde o temprano el Señor también los va a sujetar a sí mismo. Algunos pues va a tener que ser por el camino caliente, ¿verdad? Pero ni modo. Ok, entonces vámonos al Salmo 110. Salmo 110, del verso 1 al 7. Voy a poner aquí la palabra sojuzgar y en un momento la definimos. Salmo 110, del 1 al 7. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. A ver, digamos esto en castellano. Hoy el Señor está buscando sojuzgar cualquier forma de enemistad que encuentra en nuestra mente carnal, en nuestro viejo corazón y todo eso dentro de nosotros. Cuando amamos al Señor y le hemos entregado nuestra vida y queremos agradarlo y caminar con Él y todo lo demás, nosotros nos sometemos voluntariamente al Señor. Cuando Él viene y dice: oye, ahora tienes que dar un paso más y tienes que rendir esto, rendir aquello, nosotros lo hacemos voluntariamente, ¿sí? Amamos al Señor. El Señor quiere que le rindamos algo más, vamos y lo hacemos, ningún problema, amén. Así es que ese es el trabajo que Él está haciendo con nosotros hoy. Un día y miren, la gran tribulación, después del arrebatamiento, este mundo va a entrar en un periodo de oscuridad como nunca antes, y la gran tribulación existe para llamar la atención de los hombres del lado de la ira. Y ya estudiamos los 12 nombres, pero vamos a regresar al nombre de juez justo y nos vamos a detener ahí unos buenos días en su momento. Pero el Señor se va a dar a conocer a los hombres de una manera u otra. Él tiene una balanza, un lado de la balanza se llama misericordia y el otro lado de la balanza se llama ira. Ahora, cuando hablamos de la ira de Dios, enfoquémonos. Estamos hablando de la ira del que es todo amor. ¿De acuerdo? Por eso es que la gente, no, ira de Dios, no, eso no puede existir. ¿Cómo va a ser eso? ¿Verdad? No, pues estamos hablando de la ira del amor.
porque Dios es amor. Entonces entendamos, Dios no es como nosotros. El problema es que nuestro punto de comparación somos nosotros mismos, y cuando hablamos de la palabra ira, inmediatamente en nuestra mente está implícita la venganza, el odio. ¿Lo ven? En Dios no hay eso, pues. O sea, la Biblia habla de esos términos en conexión a Dios, pero operando de manera santa, recta, justa y amorosa. ¿Lo ven? Amén. Hermano, no entiendo lo que está diciendo. Qué bueno. Dejaríamos de ser seres humanos y Dios dejaría de ser Dios si entendiéramos bien estas cosas. Amén. Así es que no usemos como punto de partida la ira de los hombres. En primer lugar, dice la Biblia que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, olvídense de lo que manejamos como el concepto de ira. En el caso de Dios es una cosa santa, justa, perfecta, sabia. Amén. Pero sí duele. Duele porque el hombre se resiste. Si el hombre no se resiste, pues deja de doler. ¿Lo ven? Pero el hombre se resiste. Entonces, para la gran tribulación, Dios va a seguir dándose a conocer, nada más que va a tener que ser de ese lado y va a provocar dolor. Amén. Cuando Jesús aparezca, el libro de Zacarías dice que él dice, y lo mirarán los que lo traspasaron y harán lamentación, ¿verdad? Todas las tribus de la tierra, y habla de la tribu de los reyes, habla del linaje de los reyes, habla del linaje de los profetas, del linaje de la gente común. Y yo creo que es a esto a lo que se refiere el Salmo 110 cuando dice que su pueblo se le ofrecerá voluntariamente. Pues una vez vean a Jesús venir, van a saber que Jesús es el Mesías. Van a ver sus manos horadadas, sus pies horadados, y en el libro de Zacarías dice que le van a preguntar: ¿qué son estas heridas que tienes en tus manos? Y Jesús va a responder: pues me las conseguí en casa de mis amigos, ¿verdad? Y ellos se les van a abrir los ojos, van a ver quién es Jesús, y ellos van a hacer lamentación, ¿verdad? Y van a decir: Señor, ya entendimos, perdónanos. Y va a haber un manantial abierto para la casa de Israel y para la purificación de sus pecados. Todo eso está literal en el libro de Zacarías. Amén. El resto de la gente, pues aquí es donde dice que el Señor quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Pues ese es el resto de la gente que sigue resistiéndose rebeldemente al Señor. Pero si es del lado de la misericordia o del lado de la ira, el Salmo 110 verso 1 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, tarde o temprano la cabeza de todos los seres humanos va a estar debajo de los pies del Señor Jesucristo. Nada más que unos por una vía y otros por otra. Entonces, hoy el Señor está trabajando con los creyentes, con ese grupo de gente que se llama todo aquel que quiere. Amén. Para que todo aquel que quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y está pues buscando que nos sometamos voluntariamente a Él. Está buscando que le traigamos toda esa enemistad carnal que tenemos dentro y vayamos rindiéndole todo al Señor Jesucristo. Pero Él no va a terminar, Él no va a trabajar solo con los creyentes, va a trabajar con toda su creación. La hermana Hicks lo decía de esta manera, decía: hasta aquí Dios no ha formado ni una sola criatura que Él no sea capaz de controlar tarde o temprano. Amén. Bueno, vámonos a Hebreos 1 verso 13. Hebreos capítulo 1 verso 13. Y acá citan el Salmo 110, por supuesto. Y miren, en lo que llegamos ahí estoy pensando, a veces el Señor quiere sojuzgar más territorio en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, y se encuentra con que nosotros nos estamos resistiendo. Es como que hasta aquí íbamos bien, Señor, pero ¿por qué se te tenía que ocurrir pedirme esa otra cosa? Tan alegre que íbamos hasta que se te ocurrió decirme que esa otra cosa también la quieres, que te la entregue, ¿verdad? Entonces, a veces también pasa. Si el Señor ve esa clase de resistencia,
pues Él tiene también dimensiones y proporciones con las que trabaja. Y Él también nos lleva del lado de la ira de sus balanzas. Por supuesto, con un amor y una paciencia y una misericordia. Todavía estamos del lado de la misericordia. Una misericordia tremendas, y a veces pues permite algún tipo de situación para que finalmente entremos en razón y digamos, ya entendí. Y a veces se vale de gente, de cosas, de situaciones, para que abramos los ojos y digamos, ya sé, Señor, todo el tiempo andabas detrás de esta cosa, ¿verdad? Y venimos y la ponemos bajo sus pies. Amén. Ok, pero Hebreos 1:13. Porque ¿a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y el autor del libro de Hebreos, que yo creo que es el apóstol Pablo, empieza diciendo, miren todas estas escrituras, dice, eso no se lo pueden aplicar a un ángel, tiene que estar hablando del Hijo de Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces ya que estamos en Hebreos, vámonos al capítulo 2, a partir del verso 5. Vamos a leer del 5, yo creo que hasta el 13. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ahí están citando el Salmo 8. Y a veces creemos que el Salmo 8 se refiere a los seres humanos en general, realmente se refiere a Jesucristo. Verso 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hago un paréntesis acá. Dios ya hizo a Jesucristo ser Señor, a Jesús ser Señor y Cristo. Él es el Señor, eso significa que Él es el amo, el dueño, el soberano de todas las cosas. Eso ya es un hecho. Él es el Señor. En ese sentido, Dios ya le sujetó a Él todas las cosas. Amén. Y es Él el que va a juzgar todas las cosas. Dios le dio a Él esa potestad. Lo hizo ser Señor de toda su creación, de todas las cosas. Pero dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas, ¿verdad? A lo mejor su vecina, su compañero de trabajo. Bueno, los ángeles caídos no están sujetos al Señor en ese sentido. En otros sí, porque ellos no van a hacer algo que el Señor no se los permita. ¿Ven cómo funciona? El diablo en un sentido no ha sido sujetado, en el otro él vive sujetado. Pregúntenle a Job. Solo porque Dios le dio permiso de tocarlo, el diablo pudo tocar a Job. Pero no vemos en términos prácticos que todas las cosas estén sujetas al Señor Jesucristo. Bueno, es allí donde Jesús está esperando. O reconocemos voluntaria y conscientemente su soberanía y nos sometemos voluntariamente a Él, o Él nos va a dejar saber tarde o temprano que Él es el Señor y el soberano, y Él nos va a someter a Él mismo. ¿Lo ven? Bueno, entonces sigamos. Hebreos 2, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Amén. Así es que a Jesús no le da vergüenza llamarnos hermanos, y qué bueno. A veces es una vergüenza cómo nos portamos siendo hermanos de Jesús, pero a Él no le da vergüenza llamarnos hermanos. Amén. Bueno,
Entonces, ahora vámonos a Efesios 1:19. Efesios 1:19. Y miren, si el Señor definitivamente anda detrás de algo en nosotros, que Él ve que todavía está en enemistad con Él va a empezar a trabajar con nosotros, va a probar del lado de la misericordia, luego va a tratar del lado de la ira, pero no nos conviene resistirnos, no nos conviene retenerlo. Al final Él va a ganar. Amén. Y yo creo que en parte eso es la razón por la que en la oración del Padre Nuestro Jesús nos enseñó a orar: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Por supuesto que hay un tentador, hay un mundo de maldad, ¿verdad?, que está gobernado por el diablo. Claro que aplica el concepto de la batalla espiritual y todo eso en la oración del Padre Nuestro, pero también hay otro lado, porque la palabra tentación es prueba. Y también yo he aprendido de la oración del Padre Nuestro a decir: Señor, que no haya necesidad de tener que pasar por una prueba para que yo entienda, para que yo aprenda. Amén. Líbrame del mal, en otras palabras, del dolor. Si puedo aprender en el placer o del lado del bien, pues que no haya necesidad de tener que aprender del lado del dolor o del lado del mal. Él es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén. Bueno, pero vámonos a Efesios 1:19. Para un poquito de contexto, empecé ahí en el 19. Pablo está orando, ¿verdad? Señor, ábreles los ojos del entendimiento para que entendamos. Verso 19, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En un lado de la balanza, Él ya es la cabeza de los suyos, porque nosotros consciente y voluntariamente lo hemos hecho a Él ser nuestro Señor, amo, dueño, gobernador, rey, soberano, decididor. Amén. Entonces, Él es cabeza de todas, Él ya es soberano de todas las cosas. Pero hay primicias, somos nosotros lo hemos hecho a Él ser y estamos terminando de ser perfeccionados en el arte de hacerlo a Él ser el Señor de todo en nuestra vida, pero Él ya es Señor de todo lo demás. Lo que pasa es que todavía no le ha llegado su tiempo a todo lo demás. Dios le está dando tiempo a todo el resto para que se arrepientan. Si no lo hacen, pues de todos modos van a saber quién es el Señor por una vía o por la otra, ¿verdad? Amén. Muy bien. Primera de Corintios, capítulo 13. Y cuando nos quedamos únicamente con el mensaje de la salvación, quiero decir, la salvación inicial, y esto ustedes lo ven, yo lo veo, uno tiene contacto con personas que con saberse salvos están felices, pero no me pidan cambiar esto, y no me pidan dejar aquello, y no me pidan rendir esto, ¿sí? Y no me pidan dar este paso y dar aquel otro paso. Por favor, no me pidan. Estoy contento, aquí donde estoy feliz, estoy acomodado. Amén. Ese es lamentablemente un gran grueso del cristianismo, pero es una realidad, ¿verdad? Entonces, lástima, porque habrán perdido tiempo precioso al haberse resistido a dejar que Jesús señoreara sobre todas estas otras áreas de su vida, de su voluntad, de su corazón. ¿Lo ven? Y su relación con el Señor se va a reducir al final en a ver qué pueden obtener del Señor, pero no va a haber mucho de vamos a ver qué más puede obtener el Señor de mí, rindiéndole esto, entregándole esto. Amén. Entonces habrán perdido su oportunidad de crecer espiritualmente.
pues van a ser salvos, no digo que no, ¿sí? Pero de plano que en la Nueva Jerusalén no van a encajar, porque pues para la Nueva Jerusalén se necesita un poquito más. Amén. La Nueva Jerusalén es, uno de los nombres que se le da es el reino de Dios, ¿verdad? Para ser salvos no hay requisitos, no hay condiciones, es un don gratuito, pero estudien el tema del reino de Dios y van a ver condición tras condición tras condición. Por ejemplo, si no nos volvemos y hacemos como niños, no entraremos en el reino de Dios. Pues yo para ser salvo no me tuve que hacer como niño, pero para entrar en el reino de Dios sí me tengo que hacer como niño, etcétera, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de Dios o el reino de los cielos. Para ser salvo yo no tuve que encontrar esa experiencia de ser pobre en espíritu, pero si voy a entrar por las puertas de perla, ahí sí tengo que aprender a ser pobre en espíritu. En otras palabras, el Señor me tiene que vaciar de todas estas cosas que me hacen creer que soy rico y me he enriquecido y no tengo falta de ningún bien. Entonces voy a entrar a la nueva ciudad. Amén. Bueno, hemos leído 1 Corintios 15, ¿verdad? Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Hasta ahorita el Señor no ha suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Hay un montón de personitas alrededor del mundo que creen que ellos son los señores, las autoridades y las potencias. Amén. Y en el mundo espiritual también tenemos a nuestro adversario, el diablo, y a todos sus secuaces que ellos creen que son los que tienen el dominio, la autoridad y la potencia. El Señor va a suprimir todo eso. Ya no va a haber más señores. El término Señor se aplicará únicamente a la persona del Señor Jesucristo. Amén. Entonces luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. O sea, ven, en un lado de la balanza ya pasó, ya el Señor Jesucristo es el Señor de todo, dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, no estamos hablando del Padre aquí, estamos hablando de todas las cosas creadas. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Miren, esto es bien trascendental. Aquí está Dios el Padre, y lo primero que hizo Dios el Padre fue engendrar a su Hijo, hacer visible a su Hijo, el Señor Jesucristo. El hermano Ismael usó una muy buena analogía ahí, ¿verdad? Uno a veces tiene cosas, ahí están, pero la gente no las ve hasta que uno las hace visibles, ¿sí? Ok, entonces el Padre a través de Jesucristo creó todas las cosas con el fin de que todas las cosas tuvieran al Señor Jesucristo, el Creador, por soberano, por Señor. Pero entró el pecado al corazón de los hombres, porque un día una de esas cosas llamadas Lucifer decidió ¿y por qué tiene que ser él el Señor? ¿Por qué no puedo ser yo? Y entró con ese espíritu al corazón de los hombres, y desde entonces es aquella lucha entre los seres humanos por ver quién es el Señor de quién, ¿verdad? Y entonces es esa batalla por soberanía. Pero el Señor Jesucristo ahora está extendiéndole la invitación a todo aquel que quiere, y cuando respondemos, entonces
En ese sentido, ya el Señor es Señor de nuestras vidas. Como les digo, hay grados, ¿verdad? Porque ahí apenas empieza el Señor a poseer todo lo que quiere poseer en nosotros. Lo demás, pues, Él está esperando a que nosotros hagamos una entrega voluntaria. Y Él es tan bueno, como les digo, que si no ve la entrega voluntaria, entonces Él va a ver cómo le hace, pero va a haber una entrega. Un poquito de dolor, un poquito de presión. Ok. Entonces, nosotros ya estamos quedando sujetos al Hijo de Dios, somos las primicias, pero tarde o temprano toda la humanidad va a sujetarse al Señor Jesucristo. Tarde o temprano todo el ámbito espiritual, los ángeles caídos especialmente, van a quedar sujetos al Señor Jesucristo. Todo se va a sujetar al Señor Jesucristo. En otras palabras, todo salió del Padre y todo fue formado a través de Jesucristo. Tarde o temprano todas las cosas van a regresar a Jesucristo, y cuando todas las cosas hayan regresado a Jesucristo, Jesucristo y junto con Él todas las cosas va a volver al Padre. Todas las cosas van a regresar al punto de origen o al punto de partida, tarde o temprano. Y yo sé, la pregunta aquí es, ¿y qué va a pasar después? Y yo no sé. Pero ¿se dan cuenta que vamos a vivir en el Padre? Y nosotros con unos privilegios tremendos por haber sido parte de las primicias. ¿Qué cosas tiene Dios preparadas para las eternidades que vienen? Solo Dios sabe. Amén. Tremendo, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, a ver, hagamos otro inciso aquí en todas las cosas. Déjenme seguirles explicando esto. Ok, ya sé qué voy a hacer. El tabernáculo mosaico. Cuando el tabernáculo nos muestra, el tabernáculo es una figura, un cuadro de la estatura del Señor Jesucristo. Y por supuesto todos tenemos que entrar por la puerta. En Juan capítulo 10 Jesús claramente dijo: yo soy la puerta, todo el que por mí entrare será salvo. Y lo primero que encontramos cuando entramos por la puerta es el altar de bronce, en donde está la sangre redentora del Señor Jesucristo. La sangre por el pecado estaba aquí al pie del altar, y la sangre del holocausto y la sangre de las paces estaba aquí arriba. Así es que encontramos la sangre, y esa sangre nos salva y recibimos salvación. Amén. ¿Qué más encontramos? Bueno, encontramos el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, o el fuego, descendía sobre el altar de bronce para consumir las ofrendas que se encontraban allí. Así es que somos bautizados con Espíritu Santo y fuego, porque un día hicimos nuestra la ofrenda que Jesucristo hizo de sí mismo al Padre. Amén. Ahora, por supuesto, Él nos va a enseñar a nosotros convertirnos en un sacrificio vivo para mantener ese fuego encendido. Pero hasta aquí las primeras experiencias existen para limpiarnos. La sangre nos limpia de pecado. El Espíritu Santo nos santifica, ¿sí? Luego encontramos una fuente de bronce con agua, las aguas de la roca, las aguas de la naturaleza del Señor Jesucristo. Y a través de la palabra de Dios aprendemos a lavar nuestras manos para que no haya en ellas ira y contienda, y a lavar nuestros pies del polvo de las ofensas que otros hayan podido cometer en contra nuestra. Amén. Así como se lavaban los sacerdotes en la antigüedad. Entonces, ya aquí estamos creciendo en Cristo, porque ya vamos incrementando nuestra experiencia con Él. Pero si lo analizan, todavía estamos en el proceso de ser lavados, de ser limpiados, de ser purificados, de ser santificados, ¿sí? Hasta el día que damos ese salto y entramos al lugar santo. En el lugar santo, allí aprendemos ya otro nivel de caminar con Dios. En el atrio, Dios nos está limpiando, lavando, santificando, ¿sí? Y en el atrio, pues estamos tan emocionados y felices de haber descubierto a Dios. Realmente es Dios el que nos atrajo, pero digamos que nosotros descubrimos a Dios. Y entonces qué emocionante es saber que tenemos a alguien en quien podemos confiar, en quien podemos apoyarnos, a quien podemos pedirle.
Si lo analizan hasta allí, por regla general es solo pedir y pedir y pedir y pedir y pedir, hasta que entramos al lugar santo y aprendemos también a dar gracias, a adorar, a orar de otra manera, pedir por otros, ya no solo por nosotros. Con la ayuda del Espíritu Santo aprendemos a interceder, aprendemos a gemir con labor de parto en oración, y de repente se nos empieza a abrir la palabra y empezamos a ver los principios de Dios y a adquirir sabiduría, entendimiento y conocimiento. De repente ya no solo es conocimiento teórico, sino que empezamos a practicar la palabra de Dios, porque también es pan, y resulta ser que de la palabra obtenemos el sustento, el alimento, la fortaleza que necesitamos para de veras traerla al escenario cuando estamos pasando por situaciones. ¿Se acuerdan que quemaban frankincenso encima de las filas de panes? Y nuestra fe, que es lo que representa el frankincenso, empieza a fortalecerse, empieza a crecer. Nos atrevemos a creerle a Dios con más facilidad, aunque nuestros ojos vean otra cosa, aunque la situación sea otra, pero empezamos a creerle a Dios lo que Él dice, lo que Él nos manda a hacer. Amén. Y entonces sufrimos un incremento tremendo. Y por supuesto, a medida que estamos expuestos a la luz, aquí está la luz, de la palabra, empezamos a vernos más a nosotros mismos. Ah, caramba, aquí hay algo más que el Señor quiere sojuzgar en mi vida. Aquí hay algo más de lo que el Señor quiere ser Señor. Entonces nos vamos de regreso aquí al altar y decimos: Señor, perdóname. Y entonces seguimos ascendiendo. Y así, hasta que un día llegamos a crecer de tal manera y a dejar que el Señor haya trabajado en nosotros de tal manera que Él se convierte, pues, en el grado que sea, en el Señor soberano de todo en nuestra vida. Por lo menos, pues, lo mejor posible y lo más completo posible que nuestra humanidad y nuestro entendimiento y nuestro conocimiento nos lo permite. Amén. Cuando llegamos allí, esto de que Jesús sea Señor de todo es un proceso. Ustedes lo saben por experiencia personal. Es un paso a la vez. Es la entrega de una cosa a la vez, ¿verdad? El aprender una cosa y practicarla, y después aprenderemos otra y la practicaremos. Y así es como vamos caminando, vamos creciendo, con el fin, con el objeto de llegar hasta acá. El arca, si ven allá el diagrama, representa la cabeza o la soberanía o el señorío de Cristo. Cuando llegamos ahí es cuando efectivamente lo convertimos en Señor de todo, pues, ¿verdad? En nuestra vida, en Señor de todo. Entonces, ¿por qué les explico todo esto? Vámonos por favor a Primera de Crónicas 28, verso 2. Primera de Crónicas 28, verso 2. Dice: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había preparado todo para edificar. La casa de Dios es el estrado de los pies de Dios, específicamente el arca, porque es allí donde literalmente Dios descendía y se manifestaba. El arca es el estrado de los pies de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros crecemos y llegamos a ser el Señor soberano de nuestra vida, su arca va a estar en nosotros. Entonces, ¿qué creen? El arca es el estrado de los pies del Padre. Cuando hemos llegado hasta acá, a ver, digamos, estamos acostumbrados a ver la estatura de Jesús acá, pero digamos que esta es ahora la nuestra, porque hemos crecido. Amén.
entonces nuestra cabeza se convierte en el estrado de los pies de Dios. ¿Lo ven? Por eso es que Él quiere que rindamos nuestra soberanía. Esa es la gloria de Dios, es la columna, esa es la nube. La nube, la puse así de esta forma. Qué raro el dibujo, pero ahí está. Esa es la nube. ¿Ok? Cuando finalmente rendimos nuestra cabeza, entonces Dios puede decir que ya nos convertimos en el estrado de sus pies. Y adivinen qué ocurre. No solo el Señor Jesucristo estará maduro en nosotros, el Padre viene con su gloria e inunda toda la casa con su gloria. Amén. Por eso es tan importante rendirnos al Señor, rendirnos a su soberanía, dejar de forcejear con la idea de que no, esta parte de mi vida la quiero seguir gobernando yo. No, esto lo quiero seguir haciendo así. No, esto no lo quiero entregar, esto no lo quiero rendir. No vale la pena, rindámoslo todo. Amén. Y cuando finalmente nos rendimos, nuestra cabeza se convierte en el estrado de los pies del Padre. Y es allí donde los 144,000 tienen el nombre del Padre escrito sobre sus frentes. ¿Lo ven? Amén. Entonces, o sea, el Señor va a tener sus primicias, ¿verdad? Y eso es lo que está tratando de hacer con nosotros. Está buscando hacer que rindamos todo para convertirnos efectivamente en el estrado de los pies de Dios y que la gloria del Padre pueda inundar toda la casa. Amén. Y que la gloria de Dios no está ahí todavía. No, por supuesto que sí está. En nosotros está la gloria engendrada del Señor Jesucristo, inundando nuestra casa, lo que ya hemos edificado de su estatura. Pero el Padre quiere inundar el resto de la casa, que es el 90% de nosotros, nuestra voluntad inconsciente, nuestro mundo inconsciente, todo lo demás. Él quiere poseer todo lo demás. Amén. Eso es lo que está haciendo con nosotros o buscando hacer con nosotros hoy. ¿Verdad que es emocionante? Sí, amén. Demos gracias a Dios. Gracias al Señor. Y miren, hay citas creo que sí se las puedo dar porque quiero solo ver otra cosita. Pero en Isaías 66:1, no, ¿saben qué? No, hagámoslo en orden. Perdón, Lamentaciones 2, verso 1. Ese primero va a funcionar mejor. Lamentaciones 2, verso 1. Ven que en Crónicas dice que David dice, el arca es el estrado de los pies de Dios. En términos generales, el templo es el estrado de los pies de Dios. El plan de Dios era que toda la nación de Israel fuera el estrado de sus pies. En otras palabras, que toda la nación viviera rendida a la soberanía de Dios. En Lamentaciones capítulo 2, verso 1, dice: cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. No se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Y el contexto es Israel. Israel, cuando fue destruido por su rebelión, aquí le llaman el estrado de sus pies a toda la nación de Israel. Es lo que Dios quería, que todos vivieran sumisos a la soberanía de Dios. Amén. Bueno, no pasó. Por lo menos tenían un santuario, tenían un arca. Pues bueno, pero la idea, el plan de Dios era que toda la nación fuera el estrado de sus pies. ¿Lo ven? ¿Sí? Ultimadamente, Dios quiere que toda la tierra sea el estrado de sus pies. Por eso no va a descansar hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doble. Al fin de cuentas, Él quiere que toda su creación sea el estrado de sus pies. Amén. Isaías 66, verso 1. Vamos a leer el 1 y el 2, el verso 2 es hermoso. Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo?
Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esas son las primicias. Pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso es lo que nos va a llevar a una entrega cada vez más completa, lo que nos va a convertir en el estrado de sus pies. Amén. Pero el plan de Dios era que toda la nación fuera el estrado de sus pies, últimamente que toda la tierra sea el estrado de sus pies. ¿Creen que lo va a conseguir? Y Él tiene paciencia para esperar. Amén. Pero lo va a hacer. Ahora, qué emocionante ser primicias de todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Así es que pues no forcejemos con Dios, rindámonos al Señor y rindámosle todo lo que hay que rendirle. Amén. Paga dividendos eternos el hacerlo. Ahora miren qué interesante, la palabra sojuzgar, aquí la teníamos, ¿verdad? Pero ya, bueno, hagámoslo otra vez. Si alguien ve este diagrama y no oye la explicación, va a creer que es un señor asustado lo que dibujamos ahí. Sojuzgar. La palabra sojuzgar en hebreo significa pisotear, conquistar, subyugar. Sí, es lo que el Señor está tratando de hacer con nosotros. Significa hollar. Hollar es una palabra, ya casi no se usa, pero hollar es pisotear también, ¿verdad? Hollar, con H. Someter, dominar, esclavizar. La palabra sojuzgar en hebreo se escribe así: kabash. Se las voy a escribir porque van a ver. Ahora, la palabra estrado, el estrado de sus pies, ¿saben qué palabra es en hebreo? Y se escribe así. Y si leen una Biblia de esas que no tiene puntitos o vocales, las dos se miran igual. Es la misma palabra. Estrado de sus pies y sojuzgar es lo mismo. Cuando Dios quiere que todas las cosas sean puestas por estrado de los pies de Jesucristo, es porque Dios quiere que Jesucristo sojuzgue, gobierne, conquiste, pisotee, someta, domine. Por supuesto, dominar con amor. Amén. Todas las cosas. Entonces, Él nos da a nosotros el privilegio de ir y nosotros ponernos allí de manera voluntaria, ¿sí? De manera consciente, pero tarde o temprano todas las cosas van a ser el estrado de sus pies, todas las cosas van a ser sojuzgadas. Y tenemos pues la historia, ¿verdad? De hecho, la palabra Kabesh en la Biblia literalmente la van a encontrar cuando describen el trono de Salomón y tenía un estrado para los pies del rey. Ahí aparece la palabra Kabesh, ¿verdad? El estrado de sus pies, donde ponen los pies. Cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, ¿se acuerdan que le dijo? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y una vez lo discutimos, sojuzgar la tierra. Sojuzgar es pisotear, dominar, subyugar. Y la pregunta es: ¿y por qué tenía que subyugar una tierra que se supone que acaba de ser restaurada, regenerada, limpiada? Una tierra perfecta, una tierra sin pecado, una tierra sin problemas. Y sin embargo Dios le dijo: tienes que sojuzgarla, tienes que subyugarla. Y la respuesta está en que ya esta tierra se había rebelado en contra de Dios. Por eso en Génesis 1:2 la tierra estaba desolada y vacía. Y solo hay que trazar esa condición en el resto de la Biblia para entender qué estaba pasando. Amén. Así es que por eso obviamente todavía quedaba algo de la rebelión en la que incurrió esta tierra. Por eso el hombre tenía que sojuzgar la tierra, tenía que subyugarla. Pero el hombre fue hecho de polvo de esa tierra. Tierra que tenía que ser sojuzgada, subyugada.
esclavizada. Entonces, realmente lo que Dios le estaba diciendo al hombre es: oye, tienes que trabajar esa tierra de allá afuera, pero déjame contarte algo, también tienes que trabajar con la de aquí adentro. También tienes que mantenerla bajo control, ¿sí? Y el hombre fue hecho por Dios recto, perfecto, pero Dios tomó polvo de una tierra que necesitaba ser sojuzgada. Ven, ahí es donde empieza uno a atar un montón de cabos que quedarían sueltos de otra manera. Obviamente el hombre no sojuzgó su propia tierra, porque pues el resto es historia, ¿verdad? En fin, pero luego, y ahí se usa esta palabra, kabash, ahí está, kabash. Luego viene Dios y siglos después saca al pueblo de Israel de Egipto y les dice: los voy a entrar a la tierra de Canaán y ustedes tienen que sojuzgar a las naciones, sojuzgar la tierra. La misma palabra, el mismo principio. Y sojuzgar es poner las cosas a los pies del Padre, para que se conviertan en el estrado de los pies del Padre. Bueno, vino la nación de Israel y fallaron en someter o en sojuzgar la tierra. Les puedo dar las citas donde aparece todo esto. Luego más adelante el rey David también peleó batallas, también conquistó, y la Biblia habla de las naciones que David sojuzgó. Entonces es el mismísimo principio. Lo que Jesús está buscando hacer aquí adentro es exactamente lo que Dios le pidió a Adán hacer cuando lo puso en el huerto. Es lo que Dios le pidió a la nación de Israel hacer cuando los metió a la tierra de Canaán. Todo lo que Dios está buscando hacer por fuera, primero Dios lo tiene que hacer aquí adentro. La razón por la que falló la nación de Israel y nunca lograron sojuzgar Canaán es porque ellos nunca dejaron que la palabra de Dios que Dios les dio en el monte de Sinaí los sojuzgara a ellos por dentro. Amén. Así es que hoy Dios está buscando sojuzgar con su palabra, con su espíritu. Amén. Cualquier forma de enemistad que todavía encuentre en nuestra mente carnal, en nuestro viejo corazón. Y si Israel se hubiera dejado sojuzgar por Dios, entonces hubieran sojuzgado la tierra de Canaán sin ningún problema. Y toda la tierra de Israel hubiera sido el estrado de los pies de Dios. Y tarde o temprano, pues el plan de Dios era que tarde o temprano, dice uno de los profetas: en la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Bueno, ese era el ministerio de Adán original, falló. Después era el ministerio de la nación de Israel, falló. Ahora es nuestro ministerio, pero pues hay un tiempo para todo y un procedimiento para todo, ¿verdad? Amén. Pero hoy Dios está buscando sojuzgar aquí adentro. Y déjenme decirles algo: a medida que Dios va poseyendo más y más de nosotros mismos, más y más poder de conquista nos da Dios, aún para las cosas de allá afuera. Eso sí es cierto. Amén. Pero la última cita que les doy, Miqueas 7. ¿Qué creen? Abrí mi Biblia cabal en Miqueas. Miqueas 7, verso 18. Esta cita la conocemos, la hemos usado bastante. Acá los traductores al castellano tradujeron la palabra kabash como sepultar. Pero la palabra es kabash, sojuzgar. Entonces vamos a decirlo como es. Miqueas 7, 18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sojuzgará, kabash, nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Así es que allí tienen. El pueblo de Israel creyó que se trataba solo de sojuzgar a las naciones cananeas que estaban allá afuera. Pero todo el tiempo Dios estaba buscando sojuzgar la iniquidad de ellos aquí adentro. Allí es donde no se dejaron. Bueno, hoy el Señor está trabajando así.
Primero está sojuzgando, o hoy está sojuzgando nuestras iniquidades aquí adentro. Y bueno, Él nos está dando victorias por fuera también, pero va a llegar el momento en donde Dios va a sojuzgar a todas las naciones de la tierra. Amén. No como un tirano, no como un déspota, no, sino como un juez justo, sabio, amoroso, el creador y el redentor de todas las cosas. Pero primero lo está haciendo con los creyentes. Amén. Y eso nos califica para ser de sus primicias los primeros que vamos a dar fruto. Amén. Así es que no desmayemos, sigamos adelante y dejemos que el Señor siga conquistando lo que tenga que conquistar aquí adentro. Y créanme, cuando en nuestra experiencia personal llegamos al arca, entonces nos convertimos en el estrado de los pies del Padre. Tremendo, ¿verdad? Ya lo somos, porque en nuestro nuevo hombre, pues ahí está Jesucristo y Él está sujeto a la soberanía del Padre. Pero ¿qué tal un viejo hombre convertido y conformado a imagen de Cristo? Es espectacular el plan de Dios para los seres humanos y el camino que Él trazó para sacarnos de las tinieblas donde nos encontrábamos y llevarnos a la gloria, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, esto es parte de todo lo que Jesús está haciendo con nosotros. Así es que démosle gloria, démosle gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, pongámonos en pie y bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Padre, Señor, te damos gracias por abrirnos tu palabra, por ayudarnos a entender, Señor, la grandeza de tu plan maestro para todos nosotros. Padre, cuán importantes somos para ti, cuán importante es lo que tú estás buscando perfeccionar en nosotros. Gracias por Jesucristo en nosotros y gracias por Jesucristo a la diestra de tu majestad. Señor Jesús, tú llegaste a nuestro corazón no solamente para salvarnos de la paga del pecado, sino para sojuzgar nuestras iniquidades, para sojuzgar toda la tierra y toda la enemistad que hay allí a causa del pecado. Señor, sigue haciendo progreso, sigue conquistando y poseyendo lo que debas de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a hacer entregas voluntarias, a dejarte a ti perfeccionar tu obra en nosotros. Señor, queremos, Señor, el arca de tu soberanía. Queremos estar bajo esa arca. Queremos que nuestra cabeza sea el estrado de los pies del Padre, Señor, y ser llenos con la gloria del Padre. En el nombre de Jesús, gracias por ayudarnos a entender la obra maravillosa que estás haciendo. Ayúdanos simplemente a colaborar, a cooperar, a no resistirnos. Y Señor, si encuentras en nosotros algún grado, alguna forma de resistencia, confiamos en tu promesa de que aquel que en nosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Tú vas a saber qué hacer con nuestra resistencia, Señor. Tú vas a saber qué necesitamos para dejar de resistirnos y rendir, entregar a la persona del amor verdadero todas las cosas que nos vaya pidiendo. Señor, gracias, qué privilegiados somos en haber sido llamados, Señor Dios, y en habernos tú elegido y en habernos mostrado el camino. Te amamos, Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que estás operando en nuestras vidas por medio de Jesucristo, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Gracias por este día, Padre, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, démosle toda la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos toda la gloria, Señor. Amén, amén, amén. Vayan y mediten en todas estas cosas para que poco a poco vayan cobrando más y más vida, ¿sí? Dios los bendiga.